bienvenidos a Panorama Bíblico del Nuevo Testamento con el pastor Pablo Otremba. El día de hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio de las epístolas y vamos a comenzar con el libro de Gálatas y vamos a cubrir hasta segunda de Tesalonicenses. Así que sean ustedes bienvenidos a esta clase. Vamos a orar y vamos a invitar al pastor Pablo Otremba a dar comienzo a su clase. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has entregado tu palabra para guiar nuestras vidas y diseñar nuestro caminar, Señor. Padre, aliéntanos, enséñanos, exhórtanos hoy a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean ustedes bienvenidos. Pastor Otremba, por favor, y comencemos nuestra clase del día de hoy. Buenos días a todos los que están conectados y los que en algún momento se conectarán y verán estos videos de Panorama Bíblico Nuevo Testamento. Hemos llegado a revisar los Evangelios, el libro de los Hechos, y también comenzamos a revisar todas las cartas o epístolas de Pablo, que son pues 13 cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. La manera como estas cartas están ordenadas en su Biblia no es necesariamente el orden de la fecha o que concuerde con la fecha en la que se escribieron estas epístolas. Hoy vamos a encontrar o tratar con la carta, con la epístola a los Gálatas, y esta es la primera carta que Pablo escribió, o posiblemente fue la primera carta que él escribió, y la escribió a los Gálatas. Y no solamente son los Gálatas una ciudad, un pueblo, una iglesia, sino es una serie de iglesias, es una región. Si usted ve el mapa, va a encontrar que los Gálatas o Galacia era una zona bastante extensa en lo que hoy es Turquía, el centro de Turquía. Y bueno, allí había varias iglesias. Estas eran iglesias como la Odisea, Colosenses, la Ecolosea, Listra, Derbe, Iconio. Son todas ciudades en esta parte que pues era Galacia o Galicia. Y entonces aquí nosotros tenemos una serie de iglesias que reciben un mensaje o que estaban también enfrentando situaciones doctrinales serias, y Pablo le escribe a estas iglesias llamándole la atención y centrándolos otra vez al Evangelio, llevándolos a lo que es el Evangelio, porque qué es lo que estaba pasando allí en esta región de los Gálatas. Pues aquí nosotros leemos que la iglesia ya pues estaba creciendo, ya estaba como establecida, pero había gente con falsas doctrinas que estaban penetrando esa zona y enseñando unas cosas que tenían que ver con el judaísmo, con ritualismos, con formas externas religiosas, y enseñaban que sí era importante creer en Cristo, pero que también era importante circuncidarse y cuidar algunas de las leyes, de los rituales judíos, y estaban tratando de confundir a la gente y obligarla a que añadieran a todo lo que Pablo les había dicho, pues este tipo de cosas. Entonces, claro, cuando Pablo escucha de eso, él escribe esta carta, y es una carta que, si usted la lee con cuidado, va a notar que no tiene ni agradecimientos al principio. Él entra de una a atacar este desvío doctrinal. Por cierto, les quiero comentar que pues a mí me sorprende cuán
fuerte eran los ataques a las iglesias en aquel entonces con falsas doctrinas. Era algo que Pablo casi en cada una de las cartas que él escribe está tratando, y otras cartas como Judas y mismo Pedro está escribiendo, y siempre están advirtiendo de esas falsas doctrinas. Y yo creo que eso es algo que también hoy sigue siendo un desafío, cosas que gente enseña o piensa que está en la Biblia y lo transmite de alguna manera y confunde a la gente. Y aquí no se trata solo de decir iglesia cristiana y por eso ya todos estamos bien. Tenemos que estar discerniendo, y este libro o este escrito de Pablo a los Gálatas, pues nos muestra otra vez cuán importante es que una y otra vez nosotros estemos probando los espíritus, probando la doctrina que se está enseñando, qué se está enseñando, y entonces recibir lo bueno y mantener lo malo afuera. Por el otro lado, a los líderes esta carta, los Gálatas, sí le hace un llamado muy fuerte, y es un llamado a cuidar de la grey, cuidando la doctrina, y que cuando algo aparece que no concuerda con la verdad de la palabra de Dios, con el evangelio, que entonces se confronte. Eso no puede permanecer ahí. Aquí Pablo no es tolerante para nada. En la carta a los Gálatas, él es fuerte en ese sentido, y pues ataca a los falsos maestros y no permite que ellos hagan su obra así nomás. De hecho, en Gálatas 1:6 al principio, él mismo escribe aquí el por qué escribe esta carta. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y uno de las cartas que yo recomendaría estudiar a fondo para contrarrestar legalismos, formalismos vacíos, doctrinas judaizantes, etcétera. La carta a los Gálatas es la carta que hay que estudiar y enseñar a la iglesia. Pues sale, mejor dicho, sale tan fuerte en esta carta el que Pablo estaba tan maravillado de cuán rápidamente se habían distanciado los Gálatas del verdadero evangelio. Y una vez que había establecido su apostolado frente a aquellos que lo cuestionaban, porque muchos cuestionaban a Pablo, pues no le reconocían la autoridad. Entonces, pero una vez que él dijo, él es el apóstol por A y B y C, ahora él ataca directamente a los falsos maestros y defiende el evangelio y la salvación. Es interesante que Pablo, aunque él dice que él es apóstol y el hombre reconocido por Dios para predicar el evangelio, él no está tan preocupado por defenderse él como persona, sino el evangelio que él está predicando y enseñando. Miremos algunas características de esta carta. Primero, nosotros podemos ver que algunos argumentan diciendo que esta carta no nos ayuda hoy día mucho, ya que el tema de la circuncisión no es un tema actual. Lo cierto es que el problema de fondo sigue presente: tratar de acercarse a Cristo y ser salvo por medio de obras, de ceremonias, de rituales, de estilos de culto, y aún hoy en día fuertemente con el tema del dinero. Ahora, generosidad es bíblico. Esto no es ese no es el punto. Cristiano nacido de nuevo, no solo no miente, no solo no roba, pero también es generoso. Pero debemos cuidarnos
y no creer que por medio del dinero nosotros podemos comprarnos favores de Dios. Más bien, la generosidad es una expresión de lo que Dios ha hecho en nosotros y por agradecimiento también seguimos las pisadas de Cristo siendo generosos. Pero también hoy hay un montón de gente que insiste que hay que guardar ciertas fiestas, ciertos días, que hay ciertos lugares más especiales que otros, donde entonces aquí nosotros tenemos que cuidarnos porque esto es lo que Gálatas está pues atacando. Observemos también un tono serio y firme de parte del apóstol Pablo. Contra su costumbre, comienza la carta, como ya les dije, sin alabar a los Gálatas y sin algún agradecimiento. Uno lee las otras cartas y todas comienzan con un agradecimiento, alaba el amor, la esperanza y todo, aunque después llega y les dice, les animo a tener más amor y más esperanza, pero siempre reconoce lo que ya está y quiere construir sobre eso. En el caso de los Gálatas, como ya les dije, él entra y ataca las falsas enseñanzas y la manera como las iglesias habían abrazado esas cosas y las estaban creyendo. Los argumentos contra las falsas doctrinas del legalismo, también aquí es muy interesante notar esto, que Pablo pues tiene tres acercamientos para atacar estas doctrinas. Uno es el argumento biográfico. En este pues él habla de que él tiene la autoridad para pues predicar el evangelio y decir cuál es el evangelio y en qué consiste. Él pues insiste que fue llamado por Dios y claro, los otros podrían decir lo mismo, pero Pablo y su apostolado fue también confirmado por los 12 discípulos. Era alguien quien expuso lo que enseñaba a aquellos que en el inicio estaban con Jesús y ellos compararon lo que ellos enseñaban con lo que Pablo estaba enseñando y ellos pues lo confirmaron como un apóstol a los gentiles. Y otra situación también muy interesante de la cual leemos en Gálatas es cuando Pablo reprende a Pedro, cuando éste, en vez de sentarse con los gentiles o con todos, entonces se sentó con los judíos y envió un mensaje, sí, malo a la gente gentil, pensando que los judíos eran como los predilectos o preferidos y que ellos eran de segunda clase. Y Pablo no podía con eso, ni el Evangelio puede con eso. ¿Por qué? Porque la gracia, la sangre de Jesús, la misma gracia es para los judíos como para los gentiles. Esto no solo se ve fuertemente en la carta a los Gálatas, sino también en, en los otros escritos del Nuevo Testamento. La cruz de Cristo ya no era importante y por eso Pablo pues se pone nervioso aquí. El otro es el argumento doctrinal. Los Gálatas no han sido consistentes. El ejemplo de Abraham lo usa aquí Pablo en esta carta, la maldición de la ley, el pacto de Dios con Abraham, el propósito de la ley, hijos versus esclavos, Isaac versus Ismael. Aquí Pablo va al Antiguo Testamento para mostrarles que en el Antiguo Testamento la gracia es la clave, la fe en Dios y no lo que la gente ritualmente hacía. Entonces, el centro del Evangelio es Cristo y este crucificado. Y el otro argumento es el práctico. La circuncisión es innecesaria y bueno, con eso la cruz se volvía una piedra de tropiezo
Y lo otro es que hay que entender que cualquier doctrina va a tener su ética y cada ética tiene su doctrina. Entonces, si tenemos una falsa doctrina, no hay que sorprenderse de que también el comportamiento va a ser influenciado por esa doctrina. Y bueno, cuando vemos la carta a los Gálatas, notamos que el argumento biográfico lo encontramos en los primeros dos capítulos, el argumento doctrinal en el capítulo 3 y 4 y el práctico en los últimos dos capítulos de Gálatas. Eh, Gálatas, esta carta nos dice que los Gálatas habían comenzado la vida cristiana por el Espíritu o en el Espíritu y ahora querían seguir avanzando en su madurez espiritual con sus propias fuerzas y obras. Pablo invita a dejarse guiar por el Espíritu, a quien le debemos la nueva vida en Cristo, y el Espíritu se recibe por fe y este sigue obrando en nosotros a lo largo de todo nuestro caminar. Es el nuevo motor en nosotros que nos impulsa a hacer lo que a Dios le agrada. Y sin la guía y la obra santificadora del Espíritu Santo, la libertad en Cristo se degenera en libertinaje. Claro, la gracia siempre nos lleva, o la vida nueva siempre nos va a llevar a seguir los parámetros de Dios. Bueno, la carta a los Gálatas, otra vez, es una carta que yo recomiendo estudiar a fondo cuando vemos legalismos, cuando escuchamos de doctrinas que hablan de Cristo, pero que Él no es suficiente y que hay que añadir esta obra o la otra obra o el rito o cualquier otra cosa rara para poder ser salvos o experimentar cierto tipo de bendiciones. Bueno, vamos a Efesios, a Efesios. Ahora estamos hablando de unas cartas que Pablo escribió en la cárcel y estas pues son las cartas que se escribían en la cárcel. Así pues se les dice a estas cartas, Efesios, la de Colosenses, la de Filipenses. Ahora hay una cuarta carta que escribió desde la cárcel, es la de Filemón, pero esta es una carta que yo digo que es cortica primero que todo, pero por el otro lado, ¿dónde uno la ubica? Si uno quiere ubicar las cartas así como por contenido o por lugar de escritura o por propósito, la de Filemón es un poco diferente y bueno, es por eso a veces la ponen como al final de todas las cartas paulinas y la encontramos después como después de Tito, pero también fue escrita en la cárcel o desde la cárcel y a un hombre en específico. Pero concentrémonos por un rato en la iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios. Quiero comenzar diciendo una cosa, es la carta o la iglesia de Éfeso es una iglesia interesante porque de ella escuchamos bastante en el Nuevo Testamento. No es bueno, Jerusalén, claro, allá inicia el movimiento cristiano y hay unos momentos muy claves ahí en Jerusalén, pero la otra ciudad de donde parte mucha influencia es Antioquía, claro que sí, esa iglesia de donde Pablo sale para sus viajes misioneros, pero la otra iglesia de la cual escuchamos y leemos mucho en el Nuevo Testamento es la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que pues Pablo está fundando en uno de los viajes misioneros, pero también es una iglesia donde Pablo estuvo estacionado por más o menos 3 años.
enseñando en esa ciudad a los creyentes de donde se supone que salieron líderes a fundar iglesias como la de la Odisea, Colosea y otras. Y es una iglesia a la cual Pablo le está escribiendo una carta más adelante, y es una iglesia a la cual Dios a través de Juan le envía un mensaje. Entonces tenemos mención de la iglesia de Éfeso en el libro de los Hechos, tenemos una carta y tenemos también un mensaje de parte de Juan, de Dios a través de Juan para esta iglesia. Así que si usted quiere hacer un estudio, le recomiendo pues estudiar Éfeso, sus inicios, toda su trayectoria. E interesante notar una iglesia como la de Éfeso, que fue fundada por un líder como Pablo, le dedicó mucho tiempo con buena enseñanza, entrenamiento de líderes, expansión, etcétera, y más adelante llega a ser una iglesia con algunos problemas. De hecho, Pablo, cuando se despide de los Éfesos en uno de sus viajes, donde dice que esa es la última vez donde los va a ver, les advierte a los líderes de Éfeso que se cuiden ellos y también cuiden la doctrina, porque van a aparecer de entre ellos falsos maestros y van a tratar de confundir a la iglesia. Y precisamente eso es lo que más adelante ocurre. Y esta iglesia, pues a pesar de haber tenido unos buenos cimientos, llega a ser sacudida por falsas doctrinas y también por un adormecimiento, porque ellos pues se enfrían en su relación, en su pasión para con Dios. Eh, la ocasión o la razón por la cual Pablo escribe esta carta es que los judíos convertidos al cristianismo tendían a despreciar y a separarse de los creyentes gentiles. Es posible que esta situación haya llevado a Pablo a escribir esta carta. ¿Por qué? Porque en esta carta a los Efesios, él hace mención de que Cristo es tanto para los judíos como para los gentiles, él mismo, y somos una familia en Jesús. Aquí no hay una iglesia y la otra, sino que en Jesús somos uno, y aquí no hay en ese sentido diferenciación de cultura, raza, color o lo que sea, porque Cristo, estando en el centro, elimina todas esas barreras. Y claro, por eso esta carta muestra que en Cristo Dios revela su plan eterno para con la iglesia. Dios quiere formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo, una iglesia en la que tanto judíos como gentiles en Cristo pueden convivir eh, y perfectamente en unidad, siendo Cristo naturalmente el centro. Yo creo que aquí es donde, cuando leemos Efesios, nos vamos a dar cuenta que la unidad sin Cristo en el centro, la unidad, a veces nos reunimos en un estadio y decimos, la iglesia está unida, pero si Cristo no está en el centro, entonces es muy difícil que podamos tener verdadera unidad. Podemos estar reunidos alrededor de un partido de fútbol o alrededor de un equipo de fútbol, pero eso ya no es iglesia. Iglesia es allí donde Cristo es el centro, donde Él es exaltado. Pero también, como vemos aquí en el libro o esta carta de Éfeso, esta carta es una carta que nos da algunos parámetros para todo lo que tiene que ver con iglesia, una buena carta para estudiar eclesiología.
Entonces, ¿por qué? Porque nos habla de cómo llega a ser la iglesia, cuáles son las bases de la iglesia y también cómo la iglesia, pues ella misma se puede edificar a sí misma si todos los miembros son debidamente entrenados y formados. Entonces, podemos bendecirnos mutuamente y crecer a la plenitud de Cristo y avanzar los asuntos de Cristo en el mundo. Algunas características de esta epístola a los Efesios. La carta a los Efesios tiene una parte doctrinal y esa es la parte, esos son los primeros 3 capítulos. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que Pablo dice acerca de la iglesia, acerca de la salvación, acerca de la unidad de la iglesia en Cristo. Y tiene también una parte muy práctica que es la parte que encontramos a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6. La parte doctrinal nos habla de las riquezas que tenemos en Cristo como iglesia, pero también como individuo, salvos por su gracia mediante la fe. Los judíos y los gentiles son uno en Cristo. La misión de Pablo es a los gentiles, pero Pablo ora también 2 veces por la iglesia. Y es interesante notar cómo en estos capítulos iniciales de Éfeso, Pablo ora por la iglesia, algo para copiar. De verdad que yo hago de esas oraciones mis oraciones cuando oro por las iglesias, porque yo creo que aquí hay unos elementos muy importantes que debemos tener en cuenta cuando estemos orando por la iglesia y que ella pues cumpla con el propósito de Dios en este mundo. La parte práctica nos habla del caminar diario de los creyentes, insiste en la unidad en medio de la diversidad, la vida vieja versus la vida nueva es mencionada, de desvestir o quitarse el viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Hace un llamado muy claro a vivir una vida pura, a vivir una vida llena del Espíritu Santo. En Efesios 5 leemos mucho de esto. La vida cristiana comienza en el hogar y en el trabajo. Es interesante cuando él aplica las verdades de Dios, la doctrina al diario vivir, entonces pues aparece la familia y aparece el lugar de trabajo. 2 lugares que deben siempre ver que pues Dios ha hecho algo en nosotros. De hecho, la vida cristiana se manifiesta allí. Hay una guerra espiritual, esto también lo menciona esta carta a los Efesios, y podemos pues allí ver que hay una lucha que debemos enfrentar como creyentes, y Pablo en esta carta no nos deja ahí en campo abierto, mirándole al enemigo en la cara, sino que nos da también las herramientas, la armadura necesaria para poder resistir los ataques del enemigo y no hundirse. Otra característica es la naturaleza de la iglesia que es descrita en esta carta. Aquí se enfatiza que la iglesia es edificio de Dios, que somos conciudadanos de los santos, que somos familia de Dios, que somos el cuerpo de Cristo o la esposa de Cristo. Aquí, por eso la carta a los Efesios es una carta base para estar estudiando eclesiología. En esta carta también encontramos la expresión en Cristo. Frecuentemente aparece en el original de esta carta 35 veces en Cristo, 164 veces en todo el Nuevo Testamento, y 35 de esas
aparecen en esta carta de 6 capítulos que si usted la escucha en más o menos media hora. Y entonces uno dice, wow, eso significa que a esta expresión hay que ponerle cuidado porque esta describe el estado general de los creyentes. El creyente vive y actúa en Cristo y ya no más por sí mismo. El cristiano puede hacer lo que puede hacer es porque está en Cristo. En Juan capítulo 15, Jesús hablaba acerca de estar nosotros, estar incrustados en el vino, ¿no es cierto? Y estar ahí bien pegados, porque, y eso significa estar en Cristo, porque de Él surge toda la fuente de vida que nos capacita para, pues, hacer lo que Él nos manda hacer y para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. En esta carta también notamos que la obra del Espíritu Santo se destaca en la iglesia. El Espíritu Santo es una persona y puede ser entristecido. Somos sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Él es la garantía de nuestra herencia. Tenemos el Espíritu Santo, por eso sabemos, hey, ya estamos asegurados de que vamos a estar con Él, que vamos a tener la vida eterna, vamos a recibir un nuevo cuerpo, vamos a resucitar. Él es el espíritu de sabiduría y de revelación. De hecho, esa es una de las oraciones que Pablo está orando por la iglesia, que tenga ese espíritu de sabiduría y de revelación. Nos acercamos al Padre por el Espíritu. Somos unidos y edificados en el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la dinámica de la iglesia. Otra característica es que, pues, de esta carta, como ya la mencioné, es la guerra espiritual y aclara quién es nuestro enemigo, nos llama a la lucha, nos aclara cuál es el campo de batalla y cuál debe ser nuestra actitud en la batalla. A veces le hemos puesto mucho misterio a esta armadura, pero vale la pena mirarlo con cuidado y ver qué es lo que cada parte de esa armadura protege. Y ahí a esto le debemos estar poniendo cuidado. Por ejemplo, pues el casco es para proteger nuestra mente, ¿no es cierto? Y así usted puede seguir viendo cómo debemos proteger nuestro corazón, pero también debemos ser activos y llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. No es simplemente estar ahí, atáqueme, yo estoy protegido. No, en medio de los ataques nosotros avanzamos predicando el evangelio, pero en el momento que no nos cuidamos, no cuidamos de la armadura, entonces nos exponemos a ser derrotados y eso es algo que Pablo quiere naturalmente evitar. Entonces, cuando hablamos de la carta a los Efesios, una carta muy doctrinal, igual que la de Romanos, son las dos cartas que tratan temas doctrinales un poco más formalmente y más organizado que en otras cartas. Y en el caso de Romanos, pues hablábamos de la doctrina de la salvación y el llamado a las misiones. En la carta a los Efesios encontramos la eclesiología y también el llamado a vivir una vida que marca la diferencia en medio de los ataques y de las situaciones que puede vivir una iglesia. Y también esta carta nos manda a predicar el evangelio de Jesucristo. La carta a los Filipenses, otra de estas cartas escritas desde la prisión,
Esta iglesia comenzó en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Esta fue la primera iglesia al lado europeo que Pablo está fundando, y es una carta un inicio del cual usted puede leer en Hechos. Allí encontramos cómo comenzó esta iglesia. Aquí hay una mujer, comerciante púrpura, y bueno, una mujer que abre su corazón a Dios, y no solo el corazón, sino la casa, para poder hacerla como un lugar, una plataforma para edificar a los creyentes. Pero también encontramos en ese inicio la historia del carcelero. Aquí en Filipo, Pablo también está experimentando persecución, lo mandan a la cárcel eh, con Silas, su compañero, y pues allá en la cárcel comienzan a alabar y cantar a Dios. Hay un terremoto que pues hace que las puertas se abran, las cadenas caen. El pobre carcelero pensó, ahora lo van a matar a él, así que se quería matar más bien él a sí mismo. Pablo frena todo este proceso, y bueno, lea la historia y usted va a darse cuenta que ahí este carcelero se convierte, él y toda su casa. Y bueno, el comienzo de la iglesia se ha dado, la iglesia en Filipo. A veces me pregunto si ese carcelero no pudiera haber sido aquel hombre que él vio en la visión antes de llegar a Filipo, que decía, vengan aquí, ¿no? El macedonio llamando, vengan para acá y díganos, predíquenos acerca de ese Cristo. Y bueno, eso es naturalmente una sospecha mía, pero bueno, podría serlo, ¿no es cierto? Que este hombre haya sido el hombre en la visión. La iglesia en Filipos es una iglesia muy interesante. Esta ciudad pues está localizada al norte de Grecia, en la provincia de Macedonia, sobre el camino que unía a Roma con el oriente. Fue una colonia romana y por eso disfrutaba de ciertos privilegios especiales, como el poderse gobernar independientemente, y estaba exenta de los impuestos imperiales. Las mujeres gozaban de un estatus especial y eran activas en asuntos públicos como también comerciales. Y bueno, era una ciudad muy activa, y como ya dije, dos familias al inicio se convierten, y esto es como la base para la iglesia allí en esta ciudad. Ahora, Pablo estaba en la cárcel, y los filipenses tenían una relación muy especial con Pablo, y le enviaron una ofrenda a Pablo en la cárcel. Como ninguna otra iglesia, esta colaboraba en el ministerio del apóstol Pablo. Enviaron a la prisión ayudas, posiblemente dineros y también otras cosas. Y como respuesta a esta dádiva, a esta generosidad, Pablo escribe esta carta a los filipenses. En esta carta hace Pablo también referencia de un Epafrodito, o el enviado de los filipenses a llevarles la ayuda, y pues apre lo aprecia mucho Pablo a este hombre, porque también, pues, fuera de traerle contribuciones, también había ayudado a avanzar la obra de Dios, y ahora lo estaba enviando a casa. Y por eso, pues, la carta para agradecer a los filipenses de por esta ayuda tan generosa. Quería agradecerle a los filipenses por su ofrenda enviada. Y bueno, esta carta también tiene algunas características muy interesantes. Es una carta muy personal, en la que
Pablo confirma que como creyente pasamos por momentos difíciles. Él está pasando por momentos difíciles y en otros momentos, pues a veces hasta por necesidades. Y Pablo mismo dice que aprendió a vivir con mucho como también con poco, que Dios le había dado esa gracia para manejar tanto una situación como la otra, pero obviamente él está también haciendo un llamado a toda la iglesia a que puede aprender a vivir bien sin soltar a Dios o negar a Dios cuando tiene mucho y tampoco negar a Dios cuando no tiene nada o tiene necesidad. De aprender a vivir con ambas situaciones es una señal de madurez. Esto nosotros lo aprendemos en esta carta. La carta también nos muestra de manera especial ejemplos a seguir. Cuando usted lee la carta a los Filipenses, va a notar que Pablo menciona a Timoteo como un buen ejemplo. Él menciona a Epafrodito como un buen ejemplo y dice cuáles son sus características, pero también él mismo se presenta como ejemplo, pero el ejemplo de los ejemplos, el supremo, es Cristo, del cual Pablo habla en Filipenses 2, 5 al 11, cómo él dejó el cielo para venir aquí, servir, morir por nosotros y bueno, al final traer una gran salvación, una gran victoria. Y Él nos llama a tener la misma actitud que hubo en Cristo. Entonces, Pablo, y si usted lee Filipenses con cuidado, yo le recomiendo que anote con cuidado cuándo habla de Timoteo y qué habla de Timoteo. Cuando habla de Epafrodito, ¿qué habla de Epafrodito? ¿Cuáles son los ejemplos que él destaca ahí? O cuando él mismo se menciona como ejemplo, o finalmente cuando habla de Cristo y qué es lo que nosotros debemos imitar allí. Entonces usted va a encontrar una lista de cosas que le van a ayudar a darle a su vida una dirección, pues también como de crecimiento, de avance, de propósito, le da dirección. La generosidad es una marca de todo creyente maduro. Esto lo muestra Filipenses, esta carta a los Filipenses. Eh, todo creyente finalmente maduro va a ser generoso. Ahora, cuando hablamos de generosidad, no estamos hablando de algo que hay que hacer para ser salvo, sí, pero el salvo sí es generoso para ayudar al creyente, al otro que está en necesidad y hace a veces sacrificios más allá de lo posible. Esto es lo que resalta de la iglesia de Filipo. La carta a los filipenses es un escrito que revela también aspectos muy íntimos de la relación de Pablo con Dios. Pablo habla aquí cosas muy íntimas que él no menciona en otras cartas. Él habla mucho de la tribulación que está pasando, la persecución, las circunstancias desfavorables y aún que pues se está enfrentando la muerte o que la está viendo muy cerca. Esas son cosas que él no hablaba con todo el mundo, él las habló con esta iglesia y uno puede casi pensar que la iglesia de Filipo era como su iglesia favorita o la iglesia que él como presentaba como la iglesia ejemplo para seguir sus pisadas. Esta carta nos recuerda una y otra vez que el Señor viene y que esta verdad nos impulsa a vivir una vida que marca la diferencia. Claro, hay dos cartas más que van a estar enfatizando la segunda venida de Jesús, que son las cartas a los tesalonicenses, que también las llamamos las cartas escatológicas. Pero Pablo menciona también en la carta a los filipenses la segunda venida del Señor y cómo ésta nos debe impulsar a vivir una vida
que agrada a Dios, que marca la diferencia. Y hoy en día creo que nosotros deberíamos tomar ese llamado en serio. Sabemos que estamos más cerca de la venida del Señor. Las circunstancias en todo el mundo pintan que estamos viviendo momentos de verdad de los últimos capítulos antes de la venida del Señor Jesús, y Él puede aparecer en cualquier momento, y por eso debemos estar viviendo una vida que marca la diferencia, entregados, permanecer firmes, demostrando que la inversión en nuestra vida, la inversión de otros no fue en vana, y de hecho esto es lo que más agradan los inversionistas espirituales de la gente, no que les retornen con dinero, sino que sigan firmes en la fe. Y eso lo destaca Pablo en la carta a los filipenses. La tercera carta es la desde la prisión, es la carta a los colosenses. Eh, de las ciudades de Colosea, Hierápolis y la Odisea, ciudades que formaban como un triángulo, si uno los ve en el mapa, es como un triángulo ahí, iglesias bastante cercanas, solo existen hoy ruinas. Pablo nunca había visitado a esta ciudad, eso lo menciona en Colosenses 1:4. La iglesia de Colosea es fruto de su ministerio en Éfeso. Se considera que Epafras, oriundo de Colosea, y posiblemente Filemón también, fueron los que fundaron la iglesia en Colosea. Pues esto se menciona en Colosenses 1:7 al 8, como también en Colosenses 4:12 al 13. Obviamente, Epafras juega un papel muy importante en el desarrollo, en la fundación primero y después en el desarrollo de la iglesia en esta ciudad de Colosea. El motivo de la carta fue la aparición de falsas enseñanzas. Increíble que esta sea frecuentemente una motivación para escribir una carta a una iglesia. Y bueno, estas falsas enseñanzas estaban afectando a la iglesia de una manera muy fuerte, y por eso Pablo está escribiéndole. Ahora, esta carta nos muestra también que algunas de las cartas que escribía Pablo eran intercambiadas en las iglesias, porque Pablo menciona en esta carta que ojalá los de la Odisea también lean esta carta, y que hay una carta que él escribió a la Odisea que nosotros no tenemos, que pues los de Colosea deberían asegurarse de que también les llegara esa carta para que la leyeran ellos en su iglesia. Bueno, Pablo no tenía Zoom, no tenía WhatsApp, escribía cartas y estas eran leídas. Entonces, esa era una manera también a veces, pues era una manera y la manera para comunicarse muy directamente y claramente con una iglesia, y poder ayudar o contribuir a su avance en medio de situaciones un poco difíciles. Algunas características de esta iglesia o de esta carta. La carta a los colosenses tiene secciones, otras doctrinales y otras prácticas. Si Efesios nos da muchos puntos para pues armar una enseñanza acerca de cristología, acerca de la eclesiología, entonces la carta a los colosenses nos da muchos puntos para tener una cristología clara. Entonces, aquí esta carta, el énfasis es Cristo, Cristo, Cristo por todo lado. Y no voy a entrar a mencionar todos estos pasajes que hablan de Cristo, pero de verdad uno lee esta carta con cuidado y va a notar que pues la cristología juega aquí un papel muy importante, el llamado a tener
un claro entendimiento de quién es Cristo, su venida, su triunfo, y claro, su comisión. Todo esto lo encontramos aquí en la carta a los Colosenses, y también como en la carta a los Efesios nos hace ver que la vida práctica cristiana comienza en el hogar. Una vida llena del Espíritu Santo se vive primero en la casa y también en el trabajo. Bueno, en un tiempo de mucho sincretismo y de pluralismo religioso mezclado con la idea de falsa tolerancia por guardar la unidad y una tal paz, hablar de Cristo como el Señor es una amenaza para algunos y para otros una razón de negar a Cristo y de atacar a sus seguidores y de proveer filosofías de autosuperación y de libertad sin rendirse a Cristo y sus mandamientos. Y nosotros hoy vivimos en un tiempo de mucho pluralismo, y la iglesia, como nunca antes, debería estar predicando hoy a Cristo. Ese es el llamado que yo veo y noto que nos llega a través de la carta a los Colosenses. En una sociedad pluralista de muchas falsas doctrinas, hay que predicar a Cristo, hay que predicar su divinidad, su venida a este mundo, su muerte y su resurrección, su carácter, todo esto que es Cristo, y tenemos que ponerlo sobre la mesa, aclararlo, predicarlo, para que la gente sepa que si somos iglesia de Cristo, y Cristo es el centro. De hecho, cuando celebramos la Cena del Señor, estamos recordando, Él es el centro, y no una cosa mágica que ahora nos trae pues alguna bendición por ahí rara, sino que no, Cristo en el centro, Cristo crucificado, Él la fuente de vida, y hay que hacer un estudio claro, y aquí pues la carta a los Colosenses nos ayuda. Veamos rápidamente las cartas las que llamamos escatológicas, las dos cartas, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Estas cartas son escritas o fueron escritas porque esta iglesia tenía preguntas alrededor de la segunda venida de Jesús. También habían algunas cosas que no entendían los tesalonicenses muy bien acerca de la segunda venida del Señor. Entre otras, ellos pues claro, entendían, Él ya viene pronto, y algunos pensaban, bueno, yo entonces ¿para qué voy a ir a trabajar? Entonces dejaban de trabajar y vivían de la generosidad de otros. ¿Cómo es? Sí, pues usted puede decir, yo ¿para qué voy a trabajar mañana si Cristo viene pronto? Pero mañana el estómago te va a pedir papitas y caldito y todo el cuento. Y entonces, y si no tienes dinero, entonces vas a sufrir hambre. O dice, no, pero Cristo viene pronto, deme usted las papas que usted todavía tiene ahí sobre la mesa. Y ahí ese desorden de algunos en la iglesia de los tesalonicenses era el motivo por el cual Pablo estaba escribiendo estas cartas. Entonces, las escatológicas también nos están dando algunas indicaciones o algunas verdades acerca de la segunda venida de Jesús, y nos está ayudando a entender que puede también demorar un rato, que hay que trabajar aunque sepamos que mañana viene Jesús. Entonces, está bien sembrar hoy un árbol que va a producir manzanos, pero no hay campo para la pereza en la iglesia, disculpándose en la segunda venida
de nuestro Señor Jesucristo. Algo que me parece muy interesante a mí cuando leo Tesalonicenses es la cita en 1 Tesalonicenses 5:14, donde dice: hermanos, también les rogamos que amonesten, para caleo, llamar a los holgazanes, estimulen, neuteteo, reprender, enseñar, advertir a los desanimados y ayuden para muteomai, estimular, consolar a los débiles y sean pacientes con todos. Yo personalmente creo que este es el versículo que uno podría decir, este resume lo que es la consejería cristiana, que significa amonestar, estimular, animar, ayudar o estimular, consolar a los débiles y ser pacientes con todos. Eso es consejería. Y esto lo debemos hacer los unos para con los otros. Aquí nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Entonces, interesante esta verdad en la primera carta a los tesalonicenses. La carta a los tesalonicenses, la primera, también nos asegura de que la persecución por causa de Cristo no debe destruir nuestra fe. Este énfasis se hace en esta carta. A veces uno nota que cuando hay persecución, cuando hay dificultades, hay gente que deja de ir a la iglesia. Ay, ¿por qué? No me venga a decir que eso es porque la iglesia, no sé, es mala, es fea, no hay gente que te ama. Eso es una señal de que nosotros estamos aflojando en cuanto a nuestra relación. Ahora, ¿por qué es importante ir a la iglesia o estar congregándonos? Como después más adelante Hebreos lo menciona. Es porque allí nosotros podemos ser bendición, pero también vamos a ser bendecidos, y lo que acabamos de leer en Primera Tesalonicenses 5:14 puede ocurrir. Entonces, el que no va le queda faltando algo en su vida, y un apoyo que aporta mucho al crecimiento, al sostener juntos la fe, animarse mutuamente para no estar, pues, pereciendo en momentos tan críticos. Y esos se están presentando hoy día en muchos lados del mundo, en todo el mundo. En unos lugares es más directo, en el sentido de ataque físico, mandan a la gente a la cárcel o la matan. En otros es más sutil por el lado de doctrinas falsas, pluralismo, y sí, una apatía hacia el cristianismo. Entonces, todo eso nos puede llevar a que uno pues se debilite en la fe si no nos cuidamos. Y la carta a los tesalonicenses nos está haciendo pues un llamado a permanecer firmes a pesar de todo lo que podemos estar viviendo. Y como ya dije, un tema central en las cartas a los tesalonicenses es la segunda venida del Señor. Pablo estaba esperando la venida de Cristo en su tiempo. El día del Señor siempre está cerca, eso es la verdad. Sin embargo, también vemos que Pablo admite que la segunda venida del Señor puede tardarse, y por eso pues anima a que estemos viviendo nuestra fe de una manera firme. En la segunda carta a los tesalonicenses, nosotros vemos otra vez el énfasis en la segunda venida. Allí se están respondiendo preguntas como: ¿qué ocurrirá cuando Cristo vuelva por segunda vez? ¿Cómo será el orden? ¿Qué pasará? Entonces, estas respuestas las encontramos allí. ¿Cuándo será el día de su venida? Pues hay que insiste de que esta fecha no la podemos nosotros determinar, eso está en las manos de Dios. ¿Cuáles son las señales inequívocas? Porque habrá muchas señales en los últimos tiempos, pero ¿cuáles son las inequívocas? Pues también a esa pregunta le da según de Tesalonicenses una respuesta. Y también hay otra pregunta que
a la cual le da una respuesta, es ¿por qué trabajar si Cristo viene pronto? ¿No es cierto? ¿Por qué trabajar? Pablo, pues acá nos da claramente una respuesta. Bueno, yo los voy a dejar aquí hoy. Quería terminar con las pastorales, pero obviamente no vamos a poder hacerlo porque estas cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y la de Tito, merecen su tiempo y es bueno que nosotros pues lo hagamos en la próxima sesión. Y muchas gracias por estar con nosotros en comprensión de los tiempos y pues edificarse personalmente. Ojalá que comprensión de los tiempos le abra el apetito para estudiar más la palabra de Dios y poder ser fortalecido en la fe y cambiar a la imagen de Jesús y ser activo en el cumplimiento de la tarea que Él nos ha encomendado. Así que manos a la obra. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Pastor Pablo Trema, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Las escrituras nos hacen tener en cuenta que vivimos en los últimos tiempos y que son tiempos donde necesitamos estar atentos, porque el Señor viene pronto. Es una de las amonestaciones que hemos escuchado el día de hoy. Bueno, a ustedes quienes hacen parte de comprensión de los tiempos, les invitamos a que se suscriban a nuestros medios, suscríbanse a YouTube y al mismo tiempo les animamos a que usted comparta estas enseñanzas con otros, sabiendo que los días se acercan, ¿no? Que vivimos en días difíciles. Así que les animamos a que sigan estudiando adelante con sus clases y compartan con otros estas bendiciones que se han preparado para ustedes. El Señor les bendiga. Los esperamos en nuestra próxima clase y seguimos adelante con el tema de panorama bíblico del Nuevo Testamento con el pastor Pablo Trema.